Lo que yo les vengo a presentar a ustedes hoy es el proyecto más ambicioso en el que yo me he metido, proyecto que me consumió buena parte de mi tiempo durante estos últimos, no es que llevara la cuenta, 4 años, 3 meses y 26 días me tomó hasta el miércoles pasado en que lo concluí, 21 de mayo del 2008. Durante este tiempo recorrí las 100 principales ciudades de Colombia, recogiendo historias, fotografías, anécdotas, fragmentos de música. Así que comencemos con un pedazo de un porro que lleva el título muy apropiado de La Historia. Dura 20 segundos y como este tengo otras 27 canciones. Ténganmeles paciencia. Vale decir que el compositor de esta hermosísima canción de los años 50, Luis Carlos Meyer, murió olvidado en un ancianato de Nueva York, destino común en nuestros artistas. Bueno, para que me lleven la cuenta, yo numero mis diapositivas, son 42, así que pueden ir viendo cuánto va y el que esté muy desesperado cuánto falta. La hipótesis inicial de mi trabajo es que la historia de Colombia se ha escrito desde Bogotá y cada lugar tiene su propia historia que contar y eso era lo que yo andaba buscando, las historias locales, las historias desde la perspectiva de diferentes puntos de la geografía. El valor que quiero rescatar y de hecho el orgullo que deberíamos nosotros esgrimir todos los colombianos es el de la diversidad que tenemos en este país, biodiversidad de flora y fauna, diversidad de climas, diversidad de culinarias, diversidad de culturas y diversidad de música. Brinquemos de la costa atlántica a la costa pacífica y escuchen este fragmento de un currulao. Música de marimba. Bueno, los objetivos, para ponerle un contexto científico a esta conferencia, objetivos específicos y objetivos generales, fue primero seleccionar 100 ciudades. El criterio inicial fue población de la cabecera municipal. Agarré como con criterio de epidemiólogo el censo del 93 y puse las ciudades de Colombia en orden de mayor a menor. Junté áreas metropolitanas, así que no hay crónica ni de Itagüí, ni de Envigado, ni de Sabaneta o de Caldas. Y aparte de eso, las visité todas. Y luego la idea ha sido escribir lo que un visitante culto, lo que un colombiano interesado en cualquiera de esos lugares debería saber. No es una guía turística, no recomiendo hoteles ni restaurantes, ni compito con el diccionario geográfico, así que no hay altura sobre el nivel del mar ni distancia a la ciudad capital. Es un criterio principalmente geográfico, pero ocasionalmente también lo que le da valor propio, lo que hace de cada uno de los lugares de Colombia un lugar diferente. Ahí está la distribución en el mapa, que sigue casi que las cordilleras principalmente, y ahí está el listado de las 100 ciudades. Las que aparecen en amarillo son aquellas de las que voy a hablar, porque me toca hacer la advertencia, no alcanzo a hablar de las 100, el tiempo no me lo permite y sobre todo cuando me dijeron que la televisión me la recortan a las 11. Entonces, he seleccionado sobre todo pueblos intermedios o ciudades medianas y pequeñas, no hablaré de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, de las grandes capitales, esa queda para otro día. La primera sorpresa que me llevé fue encontrar que, con una o dos excepciones dentro de las 100 ciudades, no hay pueblo de Colombia en donde no haya habido algún Quijote que se haya sentado a escribir la historia local, a recopilar la información de su pueblo. Así que encuentra uno 7 libros de historia de Yarumal, por darles un ejemplo, historias de Río Negro, de Marinilla o de Sonsón. Hay una biblioteca entera con libros de autores sonsoneños allá en la Academia de Historia de Sonsón y como tal, 2 historias de Aguachica, 3 de Sahagún, de Ipiales, de Uribia o de Arauca. Así que ya la tarea la tenía hecha, era revisar bibliografía. Lo siguiente era entrevistarme con lo que yo llamo la intelectualidad local, y ustedes se imaginarán, mis amigos bogotanos, diciendo, ¿la qué? Porque uno cree que la intelectualidad se concentra en Bogotá, Medellín, Cali, que está aquí en las grandes universidades vecinas, y no. Tuve unos debates de la situación colombiana y del futuro del país increíbles en Mitú, en Quibdó, en Apartadó o en Túquerres. Ahí vemos algunos de los libros que han engrosado mi biblioteca. En total la bibliografía comprende 287 libros para las 100 ciudades. Y quiero mostrar, por ejemplo, este que aparece acá, porque debo decirlo con orgullo, en homenaje a la ciudad de Pasto, esta es una idea pastusa.
no podía ser otra cosa. Yo estaba invitado a la Universidad de Nariño en enero del 2004 y me interesé por la historia de Pasto. Hay un personaje del que hablaré más adelante, Agustín Agualongo, a quien se le rinde gran pleitesía en Nariño y en Pasto en particular. Y lo sorprendente es que si uno estudia la historia convencional, la historia oficial de Colombia, él era un malo, era un bandido, era alguien que se enfrentó a Bolívar, que derrotó a Tomás Cipriano de Mosquera, al héroe de este país, a José María Córdoba, a Sucre y a tantos otros. Los venció en batalla y juró lealtad al rey y terminó oponiéndose a las ideas de independencia. Así que es malo porque recordemos que Bolívar ganó la guerra y los que se oponían a él quedaron, y allá se le rinde gran homenaje. Bueno, me fui a una librería en Pasto preguntando si había algo de historia. Señora, perdón, aquí tiene algo de historia de Pasto, y a uno como le ven la pinta ahí mismo. Sí, profesor, mire, aquí tengo lo que usted está buscando, la historia de Pasto, 7 tomos. Yo me dije, no tengo ni el tiempo, ni la plata, ni el interés para leerme 7 tomos de la historia de Pasto. Pero ¿qué pasó? Esa noche me desvelé y dije, alguien debía sentarse a resumir en 1000 palabras, es que soy así de números cerrados, son 1000 palabras de cada una de las 100 ciudades lo que yo he escrito, y que les contara a los que están interesados en un par de páginas qué es lo importante que tiene Pasto que mostrar. Y ese día arranqué con mi proyecto, lo bauticé de entrada Una historia de 100 ciudades, para hacerle la tiradera a Charles Dickens, que se hizo famoso con una historia de solo 2. Ahí arrancó, idea pastusa. Este es el tomo 6, finalmente los conseguí, claro, y este es Agustín Agualongo, quien me referiré en un momento. Ahí ven ustedes el mapa de Colombia con los 31 aeropuertos de donde he aterrizado y despegado en estos 4 años, 3 meses y 26 días, en un proyecto que, vale decirlo, también es autofinanciado. Me financiaba a punta de conferencias. Yo ofrecía a una universidad de Aguachica, Cesar, o de Fundación Magdalena, o de Villanueva, Guajira, les mandaba mi hoja de vida, les contaba mi portafolio de conferencias y les decía, no es sino que me paguen mis gastos de viaje y no les cobro honorarios. Y así fue que pude recorrer este país de arriba para abajo. Bueno, a los sitios en donde se llega por avión, pero esos no son todos, así que la parte más, el componente psiquiátrico de mi aventura empezó el día en que le destiné a este cuento mi carro. Esto ya iba 1 año del proyecto, enero del 2005, yo heredé de mi padre un viejo Land Rover modelo 66, que lo tuve recorriendo el país en lo que fue 1 año y 10 meses, duró el carro por fuera. Yo lo iba llevando a un destino, lo recogía y lo llevaba a otro, así me fui moviendo primero hacia los Boyacá, Santander, dejé el carro a dormir en Bucaramanga, luego lo recogía allá, lo llevaba a Cúcuta, de ahí lo llevé a Valledupar, y así poco a poco lo fui empujando a escalas de 200, 300 kilómetros por la geografía de Colombia. Lo ven ustedes aquí estacionado frente a la Catedral de Pamplona. Esto es en Casanare, estos son mis padres y estos mis sobrinos que lo utilizaron como pedestal para una fotografía. Este es el legendario cerro de Pacandé, que separa los departamentos del Tolima y del Huila, y aquí lo ven ustedes subiendo al ferry de Monpós. Bueno, ahora sí empecemos con la historia. La primera crónica, claro, fue sobre Pasto. De Pasto les quiero mencionar 3 personajes interesantes. El primero ya lo cité, Agustín Agualongo. Nosotros lo vemos como un traidor a la causa de la independencia, los pastusos lo ven como un ejemplo de lealtad. Imagínense que el rey de España ya llegó en 1819 y dijo, está bien, quédense con esa tierra, eso es de ustedes. Y Agustín Agualongo siguió peleando por él, hasta que se hizo matar y murió gritando que viva el rey. Sí, cierto, perdió la batalla, pero a lo mejor hasta tenía razón. Fíjense, nosotros no estábamos preparados, vino la patria boba, vinieron un siglo entero de guerras civiles, así que un poquito más de calma, que era lo que propugnaba Agualongo, habría sido útil. Aquí ven ustedes, esto es el parque principal de Pasto, esta es la estatua de Antonio Nariño, allá está la catedral, y lo que ven ustedes aquí es el Hotel Agualongo, para que vean, ahí está incluso. Ahí les resalto la cripta en donde estaban los restos de Agustín Agualongo en la Catedral de Pasto. ¿Cómo será la veneración que le tienen? Hubo otros personajes interesantes en la historia de Pasto, por ejemplo, Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, aunque no nació allá. Es uno de esos personajes de la historia comparado con el Miguel Ángel Willes de los Paisas, que insistía en que la única vía al cielo era seguir las normas del conservatismo y murió diciendo ser liberal es pecado. Obviamente atizando los odios que llevaron a la guerra de los 1000 días. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿No? Ya ser liberal no es pecado. Ser samperista de pronto sí, pero
El otro personaje que quiero mencionar de Pasto es José Rafael Sañudo, menos conocido, claro, que los otros dos. Él fue rector y fundador de la Universidad de Nariño y escribió en 1925 un libro que se titula Estudios sobre la vida de Bolívar. Ahí nos pinta ese Bolívar que desconocemos. El Bolívar, bueno, el mujeriego sí lo hemos oído mencionar, el Bolívar ambicioso, psicológicamente inestable y además increíblemente cruel. Sañudo, como buen pastuso no quiere a Bolívar, hace un paralelo entre Bolívar y dos de los malos de la historia de Colombia, Pablo Morillo y el virrey Sámano, y sale más mal librado Bolívar que los otros dos puestos juntos. Si lo agarrara por crímenes de lesa humanidad, iba a la corte de la Haya sin muchas dudas. Esa crónica la cerré yo con esta frase: alguien, por ejemplo Juan Manuel Santos, debería regalarle a Hugo Chávez este texto bolivariano que él seguro desconoce. Y esto lo dije en junio del 2005 y sigue siendo vigente 3 años más tarde. Bueno, música pastusa, iba a ponerles la guaneña, que es el típico bambuco de los pastusos, pero escogí otra pieza como homenaje a las mujeres del auditorio. Esta es una compositora nariñense, Maruja Inestrosa, fallecida el año pasado, compuso entre otras piezas este Pasillo. Bueno, y nos vamos por el suroccidente de Colombia, de Pasto, que lo tenemos aquí ubicado, nos vamos hacia Tumaco, de Tumaco nos vamos para Buenaventura, y de ahí a Quibdó, que se me salió del mapa. Voy a hablarles de un pueblo de Cauca que se llama Santander de Quilichao, dos pueblos del valle, uno al norte que se llama Cartago y el otro que es Palmira, muy cerca de Cali, un pueblo del Huila que es Garzón y un pueblo del Tolima que es Líbano, aquí en la selección caprichosa que he hecho. Vámonos para Tumaco primero que todo. Ahí ven la fotografía con mi hija Paula, que me acompañó a 15 de los 100 destinos y que el año pasado ganó un concurso de geografía en el colegio con sus 8 añitos. Ustedes entenderán, se le facilitaba, trampa. Bueno, cuando fui a Tumaco yo creía que iba a escribir una crónica de tragedias. En Tumaco, después de todo, es donde se registró el más fuerte terremoto que ha habido en la historia desde que hay sismógrafos en Colombia, 7.9 en la escala de Richter. Eso fue el 12 de diciembre de 1979. Todo tumaqueño recuerda exactamente qué estaba haciendo el día del terremoto, los que tienen la edad para eso, evidentemente. Hubo oleadas gigantescas, movimientos de la tierra, agua que brotó del piso, una cosa miedosísima. 6.000 muertos dejó en un pueblito que de todas maneras era un número importante de su población. Y dicen que eso no es nada comparado con el otro maremoto, el de 1906, que fue aún peor. Es más, la cultura tumaco, vale la pena recordarlo, una cultura que ya había desaparecido cuando llegaron los españoles y que fue la primera que desarrolló la orfebrería, el trabajo en oro en Colombia. Una de las hipótesis es que fue uno de estos maremotos, ahora llamados tsunamis, que la borró completamente del mapa. Si a eso le agregamos los incendios que han habido en Tumaco y que han acabado una y otra vez con la población, ven ustedes por qué. Yo llegué con la idea preconcebida de que iba a ser una crónica trágica. Pero llega uno a Tumaco, no sé si ustedes han ido, pero ahí mismo la idea empieza a cambiar. Uno se le pega parte de lo que lleva la brisa del mar y el rumor de las palmas y de las olas, el caminado calmado de su gente morena, y ahí entiende uno por qué en Tumaco se precian de que el directorio telefónico tiene cantidades de apellidos franceses, alemanes, ingleses, turcos, polacos, rusos, de todas partes del mundo. Viajeros extraviados llegan allá y se quedan. Así que yo ya veía en el directorio de Tumaco, ya me imaginaba el Rosselli, que suena italiano pero es de Sogamoso, ¿verdad? Así que se le pega a uno sobre todo la música tumaqueña. Qué sensibilidad para la música que tienen ellos. El título de mi crónica fue Alma Tumaqueña, una composición que canta Tito Cortés, que es compuesta por un médico, entre otras Manuel Benítez, con letra del poeta Faustino Arias, que tiene unas composiciones hermosísimas, pero no es ese el que les voy a tocar. Les va a poner un pasillo que muchos de ustedes deben haber escuchado, pero que la gente ignora, que su compositor es un tumaqueño. Esperanza, que cómo la necesitamos, ¿no? Bueno, nos vamos para Buenaventura
La historia de Colombia está llena de ironías y la geografía también. Buenaventura quiere decir buena suerte y no hay pueblo más de malas que Buenaventura. Me parece que ese es, inclusive su fundador, miren, el fundador de Buenaventura fue un conquistador de Tercera, que se llamaba Pascual de Andagoya. Y digo lo de Tercera porque el hombre estaba llamado a ser uno de los grandes de la conquista de América. Él era el que comandaba las tropas españolas en Panamá cuando acababan de descubrir el Mar del Sur y se iban a lanzar a su conquista. Le dio una interesantísima enfermedad neurológica, recordad, soy médico neurólogo, que lo tuvo paralizado 3 años. Y mientras tanto, 2 de sus subalternos, un tal Francisco Pizarro y un tal Diego de Almagro, se convirtieron en los conquistadores de Perú y de Chile, respectivamente. El pobre Pascual de Andagoya, cuando se recuperó, fue a llorarle al rey de España, a decirle, pero mire lo de malas que he sido yo en la vida, y el rey le dijo, venga, venga, tranquilo, aquí hay un pedazo de tierra que nadie ha querido, y le regaló la costa pacífica colombiana. Él fue y buscó el mejor sitio, una bahía que la llamó Buenaventura porque la descubrió el día del santo San Buenaventura, el santo franciscano. Y mientras tanto se enteró de que al otro lado de la loma había estado un tal Sebastián de Belalcázar y había fundado una ciudad que se llama Cali. Entonces decidió ir a visitar al vecino. Se demoró 1 mes y 6 días en hacer el recorrido de Buenaventura a Cali. Hoy la gente se queja cuando cierran la carretera un par de días para que vean lo que eran otros tiempos. Aquí en Buenaventura también les tengo una pieza musical, voy a quemar uno de mis cartuchos grandes, mi canción favorita de todas las que les voy a mostrar va aquí. Es un canto de bogas del río San Juan, que cuando la pongo en mi casa mis amigos me dicen, uy Diego, qué chévere, nueva era. La música del Pacífico, a diferencia de la del Atlántico, tiene siempre ese tono lastimero, esa pesadumbre, ese recuerdo de la esclavitud, quizás. Nos vamos para Chocó. La capital del Chocó, Quibdó, fue el escenario de la última ejecución legal que hubo en Colombia. El último condenado a muerte fue un abogado chocuano que se llamaba Manuel Saturio Valencia Mena. Tenía el mérito de haber sido la primera persona de su color de piel en haber sido admitido en una universidad colombiana. Se graduó de abogado en la Universidad del Cauca. Y lo fusilaron el 7 de mayo de 1907 durante el gobierno del general Rafael Reyes. La crónica apareció publicada casi que exactamente un siglo después. ¿Lo matarían por negro? No, lo mataron por mujeriego, para que aprendan esa lección ustedes. La misma razón por la que, entre otras, aunque no lo voy a citar acá, el héroe de Riohacha, José Prudencio Padilla, también murió fusilado, ¿no? Y la razón, si uno se pone a analizar cuidadosamente, fue que el general Mariano Montilla, que era el comandante, el jefe del almirante Padilla, tenía una moza que era una mujer antillana hermosísima, una morocha súper atractiva, que un día se enamoró de José Prudencio y se voló con él. Eso le costó la vida, para que ustedes se cuiden. Aquí pasó una historia parecida. Manuel Saturio, que era un abogado muy exitoso ya, con 40 años, se enamoró de una muchacha, o más bien enamoró a una muchacha de 14 años, que dejó embarazada y la familia le montó una patraña que llevó a su ejecución. El 1 de mayo, miren ustedes lo que es la eficiencia de la justicia. El 1 de mayo de 1907, hubo un incendio en la carrera primera. La carrera primera estaba vedada para los hombres de raza negra. Y hoy, como gran ironía, lleva el nombre de Avenida Manuel Saturio Valencia Mena, cuando a él no lo dejaban caminar por ahí. Bueno, en todo caso hubo un incendio en una casa, encontraron entre los restos de los escombros, encontraron los documentos de Manuel Saturio. El incendio fue el 1 de mayo, la captura fue el 3, el juicio fue el 5 y la ejecución el 7, para que ustedes vean lo que es justicia expedita. Luego se descubrió, pues claro, que había sido un montaje para salir de él. En contraste con esa historia trágica, les tengo a ustedes una melodía chocuana hermosa también, es una canción de cuna, escúchenla. Bueno, avancemos hacia la población de Santander de Quilichao. Santander de Quilichao era un pueblo también formado por cimarrones escapados de las haciendas del Cauca y de las minas y de los cultivos de caña
del norte del departamento del Cauca, sería hoy. Se llamó simplemente Quilichao hasta 1830, en que a los del Consejo Municipal se les ocurrió una idea, oigan este lambetazo lo llamaríamos hoy, de escribirle una carta al vicepresidente que ejercía la presidencia de la República en ese momento, un tal Francisco de Paula Santander, en donde le proponían cambiarle de nombre al pueblo y que ya no se llamara Quilichao, que ahora se llamara Santander, para que de esa manera mejorara su presupuesto y tuvieran un poco más de reconocimiento del gobierno central. Es una idea que aquí no se les ha ocurrido, ¿no? Uno podía pensar, no sé, Pacho Santos de Bello o algo así, a ver si salimos aquí de... La cosa funcionó y el pueblo tuvo un poquito más de reconocimiento. De la región del Cauca les tengo una pieza musical en lo que para mí fue una sorpresa y es música de violines. Yo no había oído, debo confesarles, música autóctona colombiana interpretada al violín. Van a ver que es casi que violín y guacharaca, lo que ustedes van a escuchar ahí. El que esté preparado para un Stradivarius va a tener sus oídos un poquito lastimados. Bueno, y de Santander de Quilichao nos vamos para el norte del valle, límites con Risaralda, a orillas del río La Vieja, un pueblo muy antiguo, también fundado por Jorge Robledo, que también comparten ustedes aquí el fanatismo por el mariscal Robledo, otro mártir asesinado a manos de, entre otros lo mató Belalcázar, ¿no? Sebastián de Belalcázar. Yo siempre he dicho que esa pugna y esa rivalidad entre los bayunos y los paisas arrancan las peleas de Robledo con Belalcázar. Pero no es el cuento acá. En Cartago quiero resaltar tres personajes un poquito más cercanos en la historia. El primero de ellos es este que ustedes ven ahí, Monseñor Pedro Rubiano. Para los más jovencitos del auditorio les recuerdo, el creador del personaje, a mi juicio, el personaje más importante que ha entrado al Palacio de Nariño en los últimos 30 años, que me perdonen los uribistas, fue el elefante. ¿Se acuerdan del escándalo de Samper y del 8000? Ese fue Pedro Rubiano, el que se inventó el cuento de que cómo va a entrar un elefante a las sin que uno se dé cuenta en su casa. Tiene otros méritos. Monseñor Pedro Rubiano es actualmente el máximo jerarca de la Iglesia colombiana, hizo parte del cónclave que dirigió al Papa Benedicto, es más, hizo parte de la lista de los papábiles, o sea, de los papas potenciales. Toda esa colonia paisa del norte del valle ya estaba ansiosamente esperando que lo designaran, ya le tenían hasta nombre, John Jairo I se iba a llamar. La historia que les voy a contar es que en el mismo año de 1932 en que nació Pedrito Rubiano, como muy respetuosamente lo llaman en Cartago, en ese mismo año 32, en la misma manzana en que nació Pedro Rubiano junto a la iglesia de San Francisco con su Virgen Milagrosa, y fueron compañeros de colegio en la primaria y luego en el Instituto Académico de Cartago en el bachillerato, hubo otro personaje, no tan conocido quizás, hizo carrera en el arte. Se murió recientemente como profesor de arte en la Universidad de Massachusetts. Se llamaba Leonel Góngora y es reconocido como el más importante pintor erótico de América Latina. Ahí ven ustedes un par de sus cuadros, en uno de ellos aparece retratado con una dama no identificada. Eso es lo que me encanta. Estamos hablando de diversidad. Cartago y tantos otros pueblos colombianos dan para todo. Un cardenal recalcitrantemente conservador y otra persona que tuvo que trabajar en el exilio porque sus cuadros son considerados pornográficos. Hay un tercer personaje de Cartago que quiero rescatar y se trata de Pedro Morales Pino. Aquí estoy yo parado junto a su tumba. Dice su biógrafo que el único reconocimiento que recibió Pedro Morales Pino del gobierno colombiano es esto que ustedes ven ahí, el monumento que hay en su tumba. Pedro Morales Pino, también les recuerdo, les refresco la memoria, es el músico colombiano, para muchos el padre de la música colombiana, la persona que clasificó los ritmos y que dijo qué es un bambuco, qué es una guabina, qué es un torbellino. Ese fue Pedro Morales Pino. Entre sus composiciones, mi favorita se llama Cuatro Preguntas y se las voy a presentar en dos versiones, primero en piano y la segunda en banda. Y ahí viene la banda departamental del Tolima.
Hermoso, ¿o será que solo a mí es el que se le dicen los pelos acá? Bueno, vamos a hacer un cambio de ritmo, a ver, para que no digan, escuchen esto. Del maestro José Benito Barros, Palmira Señorial, el mismo compositor de Navidad Negra, Arbolito de Navidad, La Piragua, La Llorona Loca y tantas otras composiciones bailables. La historia es que un día invitaron al maestro José Barros del Banco Magdalena a Palmira para hacerle un homenaje. El pueblo estaba feliz porque ahora figuraba el nombre de Palmira en los listados internacionales y se bailaba por toda América Latina y el Caribe. El maestro, dicen, asistió al evento, estaba el obispo de la diócesis de Nuestra Señora del Rosario del Palmar, estaba el alcalde, el consejo municipal, la alta sociedad de Palmira y el comandante del batallón Codazzi, que luego sería mi informante. Dicen que Barros recibió su diploma, que lo designaba como ciudadano emérito de Palmira, su medalla conmemorativa. Pidió el micrófono, se ha tomado ya un par de rones seguramente, dio las gracias al pueblo, muy querida la gente, muy linda la ciudad, pero debo confesarles que la mujer que me inspiró estas notas era de Palmira Magdalena. Sin embargo, allá eso se quedó calladito, nunca se supo y sigue siendo el himno de la ciudad de Palmira Valle. La prueba está en que a las mujeres de Palmira les dicen palmiranas, ¿no? Y el maestro lo repite incansables veces: palmireña, cómo te quiero, palmireña, cómo te adoro, entre otras. Por eso mi crónica la titulé Palmirana, cómo te quiero, para hacerle el homenaje a las mujeres de Palmira Valle. Y nos vamos para el Huila. Garzón es una ciudad a mitad de distancia en el departamento, algo al sur de Neiva, recalcitrantemente goda, rezandera a morir, en un entorno muy liberal alrededor. Allá hubo un curita por allá hacia 1880 que se le metió en la cabeza la idea de construir una iglesia enorme que tomó 30, 40 años en construirla. Por eso es que decían allá, eso Garzón no es sino iglesia, porque incluso cuando uno ve Garzón, lo ve desde lejos hoy, miren ustedes, el monumento más importante sin lugar a ninguna duda es el templo parroquial que construyó este curita de avanzada. Pero miren que tuvo suerte, porque luego crearon un día la diócesis del Tolima, cuando era el Tolima grande, que abarcaba lo que hoy es Tolima y Huila, y las dos ciudades principales, Ibagué y Neiva, se peleaban en dónde construir la catedral, hasta que alguien dijo, pero ¿para qué van a hacer catedral si Garzón ya tiene una? Y quedó elevado pues del rango de Villorrio, pueblo de segunda, a la categoría de diócesis, con su catedral propia. Les tengo aquí una pieza musical típica de las clases bajas del Huila, se llama un rajaleñas, pero invito a los muchachos cuando vayan a estas fiestas que están de moda hoy, que las llaman after parties, que le digan al DJ, a ver si tiene esta. ¡Maestro Peña Blanca! Se baila arrastradito, ¿no? Bueno, y de Garzón nos vamos para el norte del Tolima, un pueblo de origen paisa que es Líbano, Tolima. Aquí la historia que les quiero contar es que este pueblo fue fundado por un grupo de manizalitas a la hora de la verdad, originarios de Río Negro y de Sonsón, pero con una diferencia importante. Ellos estaban aburridos, sobre todo su fundador, Isidro Parra, estaba aburrido de que la iglesia los tuviera tan controlados, y él era liberal. Él fue con la misión de fundar un pueblo que fuera ateo, librepensador y liberal desde el principio, y se salió con la suya. Y fue durante mucho tiempo, y sigue siendo, un sitio privilegiado. La meseta del Líbano es un sitio espectacularmente bien escogido y de una riqueza cafetera también enorme. Pero la habría de pagar el general Parra, claro, porque cuando se murió, el curita de turno dijo, no, aquí no lo enterramos, los liberales no se entierran acá. Y paseó de finca en finca varios solares hasta que finalmente a un alcalde se le ocurrió enterrarlo, y creo que eso es el único pueblo de Colombia donde eso pasa, en el parque principal. Si ustedes se fijan, este obelisco, situado al frente de la Catedral del Líbano, tiene una placa que dice: aquí yacen los restos mortales del fundador del Líbano, general Isidro Parra, casi que haciéndole fieros a la catedral. Aquí ven ustedes la catedral, y entre otras tal vez alcancen a ver mi carro estacionado ahí donde dice prohibido parquear, siguiendo las ínfulas de Isidro Parra, el fundador.
Bueno, nos vamos para territorios nacionales y hay una lección que se aprende aquí también. Voy a mostrarles una fotico de Leticia, ¿se acuerda? Todo escolar colombiano sabe dónde está Leticia. Sin embargo, cuando los peruanos se la tomaron, los ministros de despacho tuvieron que ir a mostrarles en el mapa dónde carajos quedaba ese pueblo. Nadie sabía eso dónde estaba ubicado. ¿Por qué? Porque Leticia la fundaron los peruanos. Así como Mitú la fundaron los brasileños y Arauca la fundaron dos venezolanos. Así que eso ya nos muestra el interés de Colombia por sus tierras de frontera, ese centralismo que los países tanto critican, ¿no? Pero uno se pone a ver y departamento más centralista que Antioquia no hay, así que para que no empiecen a molestar. El Valle tiene ciudades, aquí de Medellín usted ya la siguiente población grande viendo fuera del área metropolitana, casi que Caucasia, Apartadó, Puerto Berrío, le toca ir bien lejos. Pero bueno, no critiquemos aquí a la ciudad anfitriona, hablemos de esta ciudad. A la otra que he colado por aquí es Granada en el Meta. De Leticia una fotografía, esta es mi otra hija Alejandra, que también me acompañó con mucho entusiasmo, esta tiene 10, que es la mayor, la otra tiene 8, al principio se peleaban para ir conmigo, ya al final cuando les decía yo, no, me voy para Magangué, ¿quién se va conmigo? Alejandra decía Paula y Paula decía Alejandra, pero bueno, así pasa. Esto es tierra brasileña, esta isla que ven ustedes aquí es Perú y al fondo está Colombia y se ve la magnitud del río Amazonas. De Mitú, debemos exaltar su riqueza étnica. Un día habrá un turismo riquísimo en Mitú, pero no es el turismo del aguardiente, de la playa, de la rumba, no. Es el día que queramos explorar nuestras raíces. De los 52, 53 idiomas indígenas que existen vivos en Colombia en estas alturas, la mitad se hablan en el departamento del Baupés. Lo ha salvado el ímpetu de las aguas del río Baupés, que es, como ustedes ven, francamente no navegable, y eso ha preservado la cultura allá. Miren, cuando yo fui a Mitú tenía una inquietud en mente, y es que a lo largo de mis recorridos por Colombia yo fui recogiendo historias de caníbales. Hay cuentos de caníbales espectaculares en el valle, en la costa, los Caribes, aquí nomás, no sé si ustedes se la sabían, cuando llegaron los primeros conquistadores aquí al valle de Aburrá, el famoso cacique Nutibara era el que mandaba la parada. Cuentan que cuando se lanzó a la batalla el cacique Nutibara ya iba con las mujeres y sus ollas listos a preparar a los españoles en su derrota, pero los derrotados fueron otros y Nutibara por lo menos esa noche se quedó sin su primera bandeja paisa, ¿no? En todo caso, en Mitú la historia era más reciente. Yo tuve la oportunidad de hablar con un historiador indígena y le hice la siguiente pregunta. En las discusiones de sus abuelos, hay que recordar que hasta hace muy poco en las luchas tribales del Baupés y de la Amazonia, los indígenas capturados los engordaban para comérselos. Entonces mi pregunta era sencilla, en esas discusiones de sus abuelos, ¿cuál era la presa del ser humano más apetecida? ¿Cuál era la que se pedía el cacique, el equivalente a la muslo, a la pechuga del pueblo? ¿Cuál era? A ver, oigo observaciones, ¿quieren algún comentario? Corazón, no, los cardiólogos no salen bien librados, los neurólogos tampoco, no es el cerebro. El muslo, no. Tampoco, no todo en la vida es sexo, ¿no? El 2% también es importante, el otro 2% hay que recordar. No, para sorpresa de todos, no es ninguna de las grandes vísceras, no es la costillita, no. Es la carne que hay entre los huesitos de las manos y de los pies. Uno no sabe, un día esa información le puede ser útil, ¿no? Pero la que tiene la mejor sustancia es pues la mano metida en el caldo y dejada de hervir un par de horas allá. De Mitú nos vamos para Arauca. La historia que les quiero contar de Arauca es que el 30 de noviembre de 1916, 30 de diciembre, finalizando el año 1916, hubo un tipo, un tal Humberto Gómez, con malos antecedentes ya de antemano, que se tomó el pueblo de Arauca. Estaba aburrido del olvido nacional de esos territorios de frontera y quiso hacer una república independiente. Por eso la crónica la titulé Viva la República de Arauca, y ahí tienen ustedes al personaje. Las cosas han cambiado, siempre es que hay algo que hay que reconocerle a este cuento de la seguridad democrática y todo eso, porque imagínense, el presidente de Colombia, que era José Vicente Concha en aquel entonces, le tomó 5 días enterarse de que se habían tomado Arauca. Y en aquella época estaban maravillados de los adelantos de la tecnología. Eso lo lograron gracias a que en Pore había un telégrafo que se pudo comunicar con Sogamoso, de ahí lo pasaron a Tunja, de ahí y obviamente hubo que recorrer 5 días, estaban sorprendidos para entonces. Mandaron su fuerza de despliegue rápido para retomarse a Arauca. 2 contingentes del ejército, uno se trepó por Boyacá, a subir a bajar por la cordillera, más arriba del páramo de Pisba, el otro se fue por el llano, por Río Meta hasta Orocuey, a meterse llano arriba hasta Arauca. El primero en llegar se tomó 1 mes y 10 días.
Mientras tanto, Humberto Gómez ya se ha tomado todo el trago, se ha rumbeado a todas las viejas, se ha hecho y deshecho todo lo que quisiera, se ha alargado y murió de viejo en la ciudad de Cúcuta. Para que vean ustedes, sí es cierto que hay uno que otro que a hierro mata y de viejo muere. Aquí con tiro fijo de pronto nos pase la misma. Música araucana, ¿qué pasó? ¿Se fue? Ah, ya, ahora sí. Estamos acostumbrados a que el 4 haga el acompañamiento, pero aquí es el instrumento solista, óiganlo. Es fácil de percibir el galope del caballo en los ritmos llaneros, ¿o no? Bueno, de aquí nos vamos entonces para el pueblo del Meta que llama Granada, no confundir con Granada, Antioquia. Este Granada está ubicado al lado de un río hermosísimo que se llama el río Ariari, un río que baja prácticamente de las mismas goteras donde nace el río Bogotá, del páramo de Sumapaz, solo que para el otro lado bordea la serranía de la Macarena, por un lado, porque por el otro lado de la serranía viene otro río que se llama el Guayabero. Esos dos ríos se juntan y forman el legendario río Guaviare, uno de los afluentes más importantes del Orinoco. Es más, dicen que en época de lluvias como esta, el Guaviare lleva más caudal que el mismo Orinoco. Es por eso, por lo que tengo aquí retratado, ahí lo ven ustedes, ni más ni menos que a Julio Verne, el escritor francés, que en una de sus novelas, que se llama El soberbio Orinoco, el protagonista, un geógrafo francés, pretende demostrar que el Orinoco no es el Orinoco, que el verdadero Orinoco es el Guaviare. En este mapa tomado del libro, ven ustedes el recorrido del río Orinoco, hasta ahí va bien, pero en vez de dirigirse al corazón de Venezuela, se dirige hacia la capital de Colombia, Bogotá. El día que Alvarito Uribe quiera ver bien bravo a Hugo Chávez, imagino que le diga que ese río de ellos nace en Bogotá, para que vean ustedes la que se nos arma, ahí sí que... Bueno, nos vamos para la isla de San Andrés y un calipso sanandresano. Creo que le ponemos más volumen. Bueno, pero antes de continuar con la costa y hablar de la cultura caribe, despachemos aquí a Antioquia de una vez. Les voy a hablar de dos pueblos antioqueños, que son Segovia en el nordeste, pueblo minero, y Sonsón hacia el sur de Medellín, casi que equidistante con Manizales, no muy lejos del río Arma, que es el que marca el límite hoy entre Antioquia y Caldas. De Segovia, ustedes como buenos países deben haber oído muchas historias. El cuento que le echan a uno siempre es que Segovia es el único pueblo del mundo en donde la gente no barre de para afuera, sino que barre de para adentro, porque es que hay tanto oro en el polvo de las calles que no se puede desperdiciar. La primera vez que yo oí ese cuento dije, esos paisas siempre tan exagerados, ¿no? Pero va uno a ver, y no sé si alguien ha ido a Segovia para que también lo afirme, en las noches uno encuentra a la gente barriendo la calle y metiendo el polvo de las calles de Segovia en costales, porque de manera artesanal las familias sacan el oro y sacan por lo menos 1 gramo de oro de cada tonelada de polvo. Está encima de un filón de oro, Segovia, en un sitio pésimo, terriblemente corrugado. Allá fue en donde se constituyó una firma británica que se llamó la Frontino Gold Mine. Hizo parte de la concesión que le dio Colombia al gobierno británico por su colaboración en las guerras de independencia. Cuando uno va a un pueblo como Segovia, uno dice, bueno, ¿y Segovia qué tendrá Segovia que enseñarle a Colombia de historia? Pues venga, por ejemplo, el Código Sustantivo de Trabajo tomó como borrador el reglamento de los mineros de Segovia, Antioquia. Así que las cosas que hoy damos como por hechas, como las incapacidades pagas, los pagos extras dominicales y de los feriados, las vacaciones, la misma pensión que hoy aceptamos como elementos fundamentales de toda relación laboral, nacieron en Segovia, Antioquia. Pero no todos son buenas noticias. También Segovia fue uno de los primeros sitios de Colombia en donde la guerrilla cambió de táctica y pasó de ser guerra de guerrillas, que es ataque y piérdase, a guerra de posiciones. Dicho de otra manera, Segovia fue uno de los primeros lugares de Colombia en donde la guerrilla tuvo control total. Primero el ELN y luego las FARC. Hasta que un día cometieron un error histórico. Mataron a un secuestrado,
un tal señor Castaño, el papá de Vicente, de Carlos y de Fidel, tres angelitos que darían mucha lora en los años que vendrían después. Es así que el 11 de noviembre de 1989, un viernes a las 6 de la tarde, cuando el pueblo se aprestaba a celebrar el comienzo del fin de semana, entraron 3 camiones carpados a Segovia. Se parquearon en el parque principal y descendieron de él 30, 40, 50 hombres armados con armas, fusiles y armas semiautomáticas y arrancaron a disparar. 60 cadáveres quedaron en el parque principal y las calles de Segovia y otros tantos heridos tuvieron que ser atendidos en los hospitales. En Segovia entró a formar parte del léxico de los colombianos la palabra masacre. Vámonos para Sonsón. Sonsón fue el segundo municipio de Antioquia, es más, hace 100 años per cápita, ingresos por persona, estaba mejor que Medellín. De ahí arrancó la colonización antioqueña, salieron a fundar primero Salamina, luego Manizales y se regaron por todo el Gran Caldas, el norte del Valle y el norte del Tolima. Así que todos los que tengan ancestros manizalitas o de Caldas o de Quindío, de alguna manera tendrán conexiones con Marinilla y con Sonsón. Pero ¿qué pasó? Le pasó lo mismo que a Mompox. Miren, Mompox fue un pueblo muy importante hasta que el Magdalena cambió de curso y se fue por el otro lado, por el brazo de Loba o el brazo de Magangué, y quedó anclado en el pasado. A Sonsón le pasó lo mismo. Vale la pena ir a hacer una visita para ver en Sonsón la arquitectura de la colonización antioqueña como era hace 100 y hace 120 años. La peor tragedia que tuvo Sonsón fue con el terremoto, 2 terremotos, uno en el 61 y otro en el 62, que tumbaron su catedral. Esta era la catedral de Sonsón y esto, no me lo van a creer, fue lo que hicieron para reemplazarla. Así que con mucho perdón, pero se ofendieron mis amigos sonsoneños, un verdadero esperpento. Así como yo fui recorriendo el país y recogiendo canciones, anécdotas y fotografías, fui buscando letreros, grafitis, y el más sabio, ¿quién lo iban a creer? Lo encontré en la plaza de mercado de Sonsón. Es más, ya hice la propuesta formal de que sea trasladado al Capitolio, se ha puesto a la entrada del Congreso de la República. Aquí lo tienen ustedes. Prohibido entrar bestias. Ya lo presenté un día, ya me dijeron, no, que ya están todas allá, prohibido salir, debía ser, porque ya... Bueno, como música antioqueña les tengo aquí en homenaje al maestro Octavio Mesa, el maestro de Juanes, fallecido el año pasado, una melodía de su grupo musical. ¡Opa! ¡Cójalo, compadrito! Hágale, John Jairo. Bueno, nos vamos para la costa y de aquí los quiero pasear por varios pueblos. Vamos a arrancar nuestro recorrido por el Banco Magdalena, sitio en donde el río Magdalena casi que cambia de nombre, deja de ser Magdalena Medio y se vuelve el Bajo Magdalena, en donde se separa formando la isla de Mompox y los brazos de Loba y brazo de Mompox. De ahí nos vamos por el río Cesar arriba hasta Villanueva en La Guajira, a Ciénaga en el Magdalena, 2 pueblos de los Montes de María, les voy a presentar San Juan Nepomuceno y Carmen de Bolívar, y de ahí nos vamos para el departamento de Córdoba, en donde hablaré de Lorica, de Cereté y de Planeta Rica. Empecemos por el Banco, fue sitio de la batalla de la Humareda, una famosa batalla de 1885, que dicen los historiadores fue la que llevó a la reforma de la Constitución y a la famosa Constitución de Rafael Núñez de 1886, que rigió los destinos de Colombia hasta que llegó César Gaviria y nos metió la del 91, para darle importancia a los más jovencitos que quizás no la recuerden. El personaje más importante del Banco, hoy que estamos hablando de música, es el maestro José Benito Barros, que ya mencionamos con su Palmira Señorial. Aquí les tengo mi pieza colombiana favorita, una cumbia con letra de poesía que se llama La Piragua. 12 bogas con la piel color magua y con ellos el temible Pedro algún día. Unas noches a los remos le arrancaba un melódico rugir de hermosa cumbia. 12 sombras ahora viejos ya no reman, ya no crujen maderamen en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena, donde yace dormitando la piragua. Bueno, nos vamos entonces para La Guajira, sur de La Guajira y el pueblo de Villanueva.
Oigan, qué sitio tan hermoso el del pueblo de Villanueva. Queda en ese lugar en donde el valle del río Cesar, que luego se convierte en el valle del río Ranchería de para el otro lado, es más estrecho. La Sierra Nevada de Santa Marta la tiene a un lado, la Serranía de Perijá la tiene al otro, ríos cristalinos que bajan de las dos montañas, un lugar absolutamente paradisíaco. Eso sí, le ha tocado de lo peor. Haya habido la marimba y la coca, los paras y la guerrilla, todos los males le han caído a Villanueva en La Guajira. Se pelea con Fonseca, la cuna del acordeón. Y tengo aquí dos ejemplos de vallenato. El vallenato primero en guitarra, una composición de Hernando Marín que se llama Villanueva Mía, en la época en que el vallenato no era en acordeón, era en guitarra, y de hecho cuando el vallenato no se bailaba, por favor, es que ya dicen eso fue invento de los cachacos, el vallenato se escuchaba. Oigan, la primera versión es la misma canción, la primera versión es en guitarra, la interpreta el mismo compositor Hernando Marín, y la segunda es su hijo Deiner Marín, que la interpreta en acordeón. A ver cuál les gusta más. Ahora esta. Beto Barro, José Casquita Macené y Cao Mendoza. Recordando a mi papá. Recordando a mi papá, dice por lo menos. Bueno, ahí para que decidan si el vallenato ha evolucionado o involucionado, una de dos. Bueno, de ahí nos vamos para Ciénaga, Magdalena. En un momento me recortan la transmisión en televisión, los televidentes se van a perder entonces el final de la charla, pero no quiero cortárselas más a ustedes. En todo caso, Ciénaga, Magdalena tiene, antes de pasar a la música, tiene una historia también apasionante. Miren, este es un pueblo que queda entre Barranquilla y Santa Marta, en que todo el mundo pasa por allá y es el típico, con todo respeto, moridero. Que uno lo ve un pueblo feo, en que ojalá no tenga uno que parar ni echar gasolina, y si ese es el caso, no apaga el carro porque el aire acondicionado debe mantenerse prendido. Pero si se mete uno a Ciénaga, ¿qué historia es la que tiene? Las que tiene. Lo titulé Batallas Olvidadas de Ciénaga, llamé yo esa crónica cuando apareció en el periódico Portafolio, porque es que hubo guerras en la conquista, hubo guerras en la colonia, en las batallas de independencia hubo 2 combates en las calles y en las playas de Ciénaga. Recordemos también que la guerra de los 1000 días terminó en Ciénaga, Magdalena, el último gran combate fue en esta población. Allá se firmó el Tratado de Neerlandia, que puso fin a la más dramática de las guerras civiles que hemos tenido en este país de guerras civiles. Luego vino la masacre de las Bananeras, como si no fuera suficiente con eso. Pero hablemos de música. El personaje musical de Ciénaga Magdalena es Guillermo Buitrago Buitraguito, un hombre que murió de 29 añitos, qué tristeza. Y con eso fue suficiente para dejarnos canciones que se escuchan por alguna rara coincidencia en época de Navidad. La víspera de Año Nuevo, Compa Eliodoro, El amor de Claudia, Dame tu mujer José, y esta que se llama El huerfanito. Esta que se llama El huerfanito. Estoy huérfano, morena. Soy el huerfanito. Me llaman el huerfanito. Ay, porque ando por la barriada. Y mi morena no me quiere. Bueno, y nos vamos para Carmen de Bolívar. Este es pueblo de las Montes de María, fue la capital tabacalera de Colombia, fue un pueblo muy rico y muy próspero en el siglo XIX. Salían casi que las cargas directamente de Carmen de Bolívar para Hamburgo. Ese era el principal puerto donde los recibían. Allá nació el maestro Lucho Bermúdez. Dice el historiador Orlando Falsborda que el porro nació en Carmen de Bolívar y le pone fecha, 1860. Cuenta la siguiente historia. En esa época pues había plata, los músicos van a donde hay plata para participar en los desfiles militares, en las ceremonias religiosas también y obviamente en las fiestas. Los compositores de música criolla tenían un problema y es que a la gente bien, que era la que pagaba, le gustaban las polcas, los valses, las mazurcas y la música europea y no la corronchera de la música criolla.
Así que los compositores tuvieron que inventarse una estrategia, y es hacer una introducción brillante con trompetas, en este caso va a ser con clarinetes, de tal manera que las parejas salieran a bailar, y cuando ya estaban en medio de la pista, ahí sí empezaba el chucuchucu. Escúchenla aquí. Mis amigos costeños me preguntan que por qué dejo yo la costa para el final. Es que, hombre, si uno pasa después de oír esto, pasa uno a oír a 4 preguntas, un bambuco, pero lo voy a hacer sin embargo. Vámonos para Lorica, al norte del departamento de Córdoba. Y aquí les quiero, antes de pasar al tema de la literatura, quiero mostrarles otra pieza, otro porro contemporáneo que tiene el mismo fenómeno, una introducción brillante que no anuncia exactamente de qué se va a tratar la música que viene después. Esta es una composición del maestro Victoriano Valencia, pieza ganadora en el Festival del Porro en San Pelayo en el 2005, y la interpreta otra orquesta espectacular, que es la historia de la orquesta cincelejana de Juancho Torres. El porro se llama Casabal, porro de... Bueno, ha habido hasta ahora bastante música. Hablemos un poquito de literatura, porque la crónica de Lorica es una crónica literaria. Allá nacieron 2 personajes muy importantes de la literatura criolla, los maestros Manuel Zapata Olivella y David Sánchez Juliao. Ambos vivieron en el exilio entre Bogotá. En el exilio en Bogotá vale la pena contar que por ahí me pisqué yo una carta, una correspondencia que le escribe Manuel Zapata a David Sánchez Juliao, que la cito yo acá. Está hablando de la nostalgia de su tierra sinuana. Y oigan lo que dicen. Lo que le dice el maestro: hay momentos en que el organismo echa de menos las sustancias que lo nutrieron en la infancia, y entonces en una operación cerebral, recuerden como neurólogo eso me tramó, transforma esa ausencia en un sentimiento de evocación, de recuerdo, de añoranza. Pero oigan el remedio, a ver, estas horas que ya va dando hambrecita, todavía no, pero dice: el único remedio para ese mal es ir allá a tu tierra loriquera y tomarte un sancocho de Boca Chico del río Sinú con cola romana y guarapo de panela. Luego prueba el mote de ñame con queso salado, arroz con coco, empanada de huevo y un batido de níspero en leche. Santo remedio. Y ya que estamos hablando de poesía, vámonos para otro pueblo de los Montes de María que se llama San Juan Nepomuceno. Si ustedes han ido por tierra a la costa, entre Sincelejo y Cartagena, hay un letrero que dice San Juan Nepomuceno y señala para la derecha. Yo que los conozco seguramente no se metieron a San Juan Nepomuceno, pero si lo hubieran hecho, les habría llamado la atención que hay una avenida amplia de doble calzada que se llama la Avenida Diógenes Arrieta, que lo conduce directamente al parque principal de San Juan Nepomuceno, parque que no se llama Parque de Bolívar, ni Parque de Santander, ni siquiera Parque de Berrío, se llama Parque Diógenes Arrieta, y tiene en su centro una estatua, un busto, y va uno y mira quién es, y dice Diógenes Arrieta. Así que la primera pregunta que se hace uno cuando llega a San Juan Nepomuceno es: ¿quién carajos era Diógenes Arrieta? Aquí está la fotografía, entre otras la foto familiar con mi esposa y con mis niñas en la primera visita a San Juan Nepomuceno, porque me tocó ir a buscarme datos del poeta Diógenes Arrieta, un hombre mujeriego, parrandero, de historias de varias mujeres que dejó ya vestidas de novia a la entrada del altar, pues, y el hombre se les escapaba resbaladizo como pocos. Me averigüé y me leí muchos poemas de Diógenes Arrieta, que me perdonen sus biógrafos, pero lo más meritorio que tiene Diógenes Arrieta fueron las palabras que en su tumba dijo otro poeta, José María Vargas Vila, poeta bogotano. Los que no han oído hablar de José María Vargas Vila, por favor prepárense para los que vienen, un hombre que fue autor de muchos bestsellers, no lo quería nadie, era de la oposición a todos los gobiernos, se oponía, era anticlerical, odiaba a los curas. Miren lo que dijo en la tumba de Diógenes Arrieta. El año es 1899.
fue? ¿Eso qué fue? El otro micrófono. Y Diógenes acaba de morir en Caracas. Y se para José María Vargas Vila y dice: aquí no vendrán en la noche silenciosa los lobos del fanatismo a aullar en torno a tu sepulcro hambrientos de tu gloria. Los chacales místicos no rondarán tu fosa, y las hienas, las asquerosas hienas de la iglesia, no vendrán a profanar tu tumba desenterrando tus huesos para hacer con ellos el festín de su venganza. Duerme tranquilo, Diógenes. Aquel que dijo Lázaro, levántate, no ha vuelto en los sepulcros a llamar. No llamará en el tuyo, descansa en paz. Pero sería injusto no citar algunos versos del poeta Arrieta después de todo. Me encontré este. Dice: majestuosa la luna señorea el ancho firmamento, hermosos, rutilantes como soles alumbran los luceros. Tenía razón José María, descansa en paz, Diógenes. Ya que estamos hablando de poesía, en Cereté hay otro poeta al que se le rinde gran homenaje. La Casa de la Cultura de Cereté lleva el nombre de Raúl Gómez Hatín. El que no haya oído hablar de Raúl Gómez Hatín tiene tarea. Yo soy profesor aquí, así que tarea. Métase en internet y busque Raúl Gómez Hatín. Todos sus poemas están gratis en internet, así que no ocasionan problema. Y tiene un club de fans impresionante. Este hombre, los psiquiatras se pelean su diagnóstico. Si era bipolar, maníaco depresivo, esquizofrénico, lo que era llevado de todas maneras del coco, diríamos nosotros acá. Enajenado mentalmente, pero qué versos los que escribía. Y qué desfachatez la que tenía. Por ejemplo, uno de sus poemas más conocidos se lo dedicó a la burra. Y comienza diciendo: te quiero, burrita, porque no hablas, ni te quejas, ni pides plata, ni lloras. 4 virtudes que es rara la mujer que reúne. Pero el poema más lindo de Raúl Gómez Hatín, les voy a leer un fragmento, se llama Canción del amor sincero. Comienza diciendo así: prometo no amarte eternamente, ni serte fiel hasta la muerte, ni caminar tomados de la mano, ni colmarte de rosas, ni besarte apasionadamente siempre. Y termina: juro que habrá momentos en que sentiremos un odio mutuo, desearemos terminarlo todo y quizás lo terminaremos. Mas te digo que nos amaremos, construiremos, compartiremos. Ahora sí podrás creerme que te amo. Muchas gracias.